Buenos días. Esta es la clase de Física 1 que ahora pasa a su modo virtual, pero vamos a continuar con el temario con movimiento en dos dimensiones. De tal manera que el primer punto que vamos a ver va a ser el repaso que vimos de la clase pasada sobre el movimiento en dos dimensiones. Si se acuerdan, habíamos visto que el cambio en la posición estaba dada por esta relación que es la posición del vector final menos la posición del vector inicial. Y como resumen de nuestra clase anterior, esto se puede traducir en la posición x final menos la posición x inicial y más la posición y final menos la posición y inicial. Final menos inicial veces j. Esa era. Y si se acuerdan, habíamos definido también qué significaba ser velocidad promedio, que era igual a el cambio en la posición en un lapso de tiempo, que a su vez se puede traducir en, si sustituimos la parte de arriba en la parte de abajo, perdón, es la primera vez que tomo esto. De la y final menos la y inicial entre un lapso de tiempo y esto lo que nos dice es que se puede separar el movimiento en dos dimensiones en dos movimientos de una dimensión, de tal manera que nos queda delta x entre delta t y más delta y entre delta t j. Y así ya tenemos separado la velocidad en x y la velocidad en y. De tal manera que esto nos queda que la velocidad promedio es igual a la velocidad promedio en x, más la velocidad promedio en y. Y así tenemos que podemos separar tanto el desplazamiento como la velocidad en dos partes, una que está dada en y otra que está dada en x. De la misma manera podemos separar la aceleración promedio. Y es obvio que va a ser igual a la aceleración promedio en x más la aceleración promedio en y. Y de esta manera también tenemos la aceleración separada.
De tal manera que nos podemos fijar en el movimiento completo cuando sumamos la parte que depende de X y la parte que depende de Y. Ok, una vez que ya lo separamos, entonces podemos hacer un análisis gráfico de un movimiento. Por ejemplo, si tenemos un vector que tiene esta cantidad, y a este le vamos a llamar R, o un desplazamiento, vamos a tener su componente en X, y vamos a tener su componente en Y. De tal manera que lo que a nosotros nos importa es descomponer R en su componente X y en su componente Y, hacer todas las operaciones en X y en Y por separado, y después regresar, sumarlas y tendríamos la evolución de R. De tal manera que con eso nosotros nos podemos ajustar. Y vamos a tener dos ecuaciones que nos van a resolver todo este asunto. La primera ecuación, si se acuerdan, la que es completa, bueno, tenemos dos ecuaciones, una ecuación que tiene que ver con la posición, entonces tenemos x final es igual a x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Por otro lado, en x también tenemos que la velocidad en x final va a ser igual a la velocidad inicial en x más la aceleración en x por el tiempo. De tal manera que todo esto debe de ir en su formulario, y con esto resolvemos x. Por otro lado, tenemos que la posición final en Y va a ser igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración de Y por el tiempo al cuadrado. Déjenme ponerlo bien porque no se ve. Por el tiempo al cuadrado, y la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Todo esto nos va a resolver el movimiento en Y. Y lo único que tenemos que hacer finalmente es decir que R es igual a es igual a x veces y más y veces j. ¿De dónde viene cada uno? Bueno, pues este viene de aquí y este viene de aquí. De tal manera que con las cuatro ecuaciones podemos resolver el movimiento en x y y lo que sigue es sumar. Y lo que nos tenemos que fijar muy bien es qué pasa en las condiciones iniciales. Si el problema trae
aceleración en X o aceleración en Y, si la velocidad es constante o no en cada una de las dimensiones. También lo importante es ver cómo se traduce eso en componentes. Ok, pero hay un punto muy importante que hay que aclarar. ¿Cómo saco las componentes a partir de un vector? Si yo tengo un plano cartesiano, por ejemplo este, y yo tengo un vector con un ángulo dado, a partir de ese yo voy a sacar la componente en X y voy a sacar la componente en Y, de tal manera que todo este vector es la componente X y todo este vector es la componente Y, o X veces Y veces J. ¿Cómo saco esta parte? Bueno, pues esta va a ser que X va a ser igual a lo que vale R, que R es este, por el coseno del ángulo, perdón, por el coseno del ángulo, y Y es Y por R seno del ángulo. De tal manera que así podemos sacar los componentes. Igual, si en lugar de que fuera R, que fuera la posición, fuera la velocidad, tendríamos el siguiente caso, que es totalmente parecido. Si tenemos una velocidad, pues su componente, que sería Bx, perdón, si tenemos una velocidad inicial y vemos sus componentes, tenemos que la velocidad inicial en X sería B inicial por el coseno del ángulo, que claro, el ángulo es este que está aquí, y la velocidad en Y, perdón, lo voy a borrar, y la velocidad en Y, perdón, otra vez, es que es medio difícil hacerlo por primera vez, y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial del vector por el seno del ángulo. Y de esta manera se pueden sacar los componentes en Y se pueden sacar los componentes en X. Ok, vamos a ver un ejemplo específico. El ejemplo específico es el movimiento de un proyectil. Entonces vamos a ver cómo se hace para analizar el movimiento de un proyectil.
¿Qué es lo que pasa en un proyectil? Bueno, si tenemos nuestro plano cartesiano y nosotros vamos a lanzar un proyectil, los proyectiles normalmente tienen un comportamiento como es el siguiente. Ese proyectil, ese movimiento es como parabólico y tiene una componente en X y una componente en Y. Y en cada punto va a tener un vector en cada componente. Por ejemplo, este es el inicial y va a tener su componente en X y su componente en Y. En este otro punto va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. En este otro punto, pues va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. En este otro punto, que ya va de bajada, va a tener su componente X y su componente Y. Igual aquí va componente X y componente Y. De tal manera que el proyectil se va a ir moviendo por toda la trayectoria, desde su punto inicial hacia su punto inicial. Y déjenme explicar dos cosas interesantes. Hay dos puntos que son relevantes, como que hay que sabérselos de memoria, y es este punto y este punto. A este le vamos a llamar altura máxima, como en caída libre, y a este le vamos a llamar alcance. Alcance. Y el alcance y la altura son cosas que son muy importantes. ¿Cuál es la característica de la altura máxima? Como ya lo habíamos visto en caída libre o lanzamiento libre, es que la velocidad en Y va a ser igual a 0. Y además está exactamente a la mitad del movimiento. De tal manera que el tiempo en el que se da la trayectoria del proyectil desde su posición inicial hacia su alcance máximo, el tiempo es la mitad para alcanzar la altura máxima. Lo que vamos a hacer ahorita es tanto describir el tiempo y la posición en la que se da la altura máxima y el tiempo y en el que se da el alcance máximo. Primero vamos a analizar el movimiento en Y. ¿Qué pasa en el movimiento en Y? Pues tenemos que vamos a tener una velocidad inicial en Y. Vamos a tener una aceleración en Y que va a ser igual a menos G, porque vamos a trabajar con la gravedad. Veamos, primero vamos a trabajar con la velocidad. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Sustituyendo G, entonces esto nos queda velocidad inicial en Y menos G por el tiempo. Si en la altura máxima
la velocidad final en y es igual a 0, entonces tenemos que la velocidad inicial menos g por el tiempo va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que nos importa aquí? Lo que nos importa aquí es el tiempo, porque sabemos quién es g y quién es la velocidad inicial, de tal manera que podemos sustituir, bueno, podemos despejar primero a t como velocidad inicial entre g. Pero a su vez sabemos que la velocidad inicial, por lo que dijimos hace rato, era la velocidad inicial en y la velocidad inicial en y. Esto era igual a la velocidad inicial del vector original por el seno del ángulo entre g. ¿Y por qué es importante? Porque el proyectil va a ser lanzado inicialmente a cierto ángulo con cierta velocidad inicial. De tal manera que para que nosotros saquemos la componente y necesitamos esta relación trigonométrica. Una vez que tenemos esto, ya sabemos el tiempo en el que va a alcanzar la altura máxima. Entonces le voy a poner aquí t de altura máxima, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Y esto va a su formulario. Siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir el tiempo en la siguiente ecuación. Si se acuerdan, la y final es igual a la y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pues ahora hay que sustituir. Si la y inicial la hacemos igual a 0, porque es de donde parte el proyectil, entonces, y sustituimos en todo lo que sabemos sobre esta ecuación, entonces vamos a llamar la y final, la voy a sustituir por la altura máxima, va a ser igual a 0 más la velocidad inicial en y, que yo ya les había dicho que era la velocidad inicial, la magnitud del vector por el seno del ángulo, por lo que valía el tiempo. Y el tiempo habíamos dicho que también era la velocidad inicial por el seno del ángulo entre g menos un medio de g, porque ya sustituí la gravedad, y ahora voy a sustituir el tiempo con lo que ya sabíamos al cuadrado. Y ya.
De tal manera que esta parte corresponde a todo esto y esta parte corresponde a esto, y este se fue como 0. ¿Qué vamos a hacer después? Pues hay que hacer álgebra. ¿Qué opinan de hacer álgebra? Al final nos va a quedar que la altura máxima, así estaba bien, que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado entre 2g. Y esto también va a su formulario. Perfecto. Finalmente, ¿qué pasa con el alcance máximo? ¿Qué pasa con el movimiento en X? El movimiento en X pues va a tener una velocidad inicial en X dada, va a tener una posición inicial en X que también va a ser 0, porque va a partir del punto de donde se lanza el proyectil, pero aquí no va a haber una aceleración asociada, de tal manera que la aceleración en X es igual a 0. El movimiento en X no está bajo el control de la gravedad, por lo tanto es bastante fácil sacar el movimiento. Por otro lado, si se acuerdan, la velocidad inicial, el vector inicial, tenía esta particularidad y tenía un ángulo en este punto. De tal manera que podemos decir que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial del vector inicial por el coseno del ángulo. Y con eso ya tenemos el movimiento completo. Bueno, el vector de la velocidad inicial. Para tener el movimiento completo, nosotros tenemos que saber cuánto vale X final al final del tiempo. Si se acuerdan, X final es igual a X inicial más la velocidad en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Pero como ya habíamos dicho que esto valía 0, esto es 0. Este viene aquí. Y este ya habíamos dicho que también valía 0. De tal manera que nos queda que la posición final va a ser igual a BI por el coseno del ángulo por el tiempo. Perfecto. Nuestro único problema es definir cuál es el tiempo. Muy bien, el tiempo lo vimos en esta parte. Este era el tiempo. Perdón, aquí tengo un error, me faltó aquí. Sí, este es el tiempo, no tengo error. Este es el tiempo. Pero, si se acuerdan, teníamos que el movimiento era parabólico. Y este tiempo corresponde a la altura máxima. ¿Cuál sería aquí? Pues sería 2 veces este tiempo.
De tal manera que si me llevo esta relación en la mente, nos queda que x final va a ser igual a BI coseno del ángulo por 2 veces BI seno del ángulo entre G. Y eso nos va a dar igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno del ángulo por el seno del ángulo, y todo esto entre G. Y resulta que si tomamos en cuenta este componente, este de aquí y este de acá, hay una relación trigonométrica que nos dice que 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo nos da la siguiente relación: seno de 2 veces el ángulo entre G. Y con eso tenemos el alcance máximo. Espero que les haya parecido claro, es la primera vez que lo hago. Estoy seguro que esto irá mejorando. Les agradezco su paciencia y nos vemos el miércoles en las preguntas y respuestas.